¿no? Y dices buenas tardes y dices, no, ya son buenas noches, como que. Pero a mí me gusta en específico este horario porque siento que venimos más despiertos, ¿verdad? Siento que nos da menos sueño y podemos disfrutar más de lo que Dios tiene para nosotros. Saluda al que está a tu lado, dile bienvenido. Qué bueno que estás aquí en la casa de Dios. ¿Ya lo saludaste? ¿Y qué te dijo? Gracias. ¿Te dijo igualmente? ¿O solamente se quedó así como, ya? ¿No les ha tocado cuando llegan a un lugar y van a comprar algo o entran y dicen buenas tardes y la de la caja nomás se queda así como, y dices, ay, a lo mejor no escucha, ¿no? Pero ya luego te cobra y ahí sí escucha, ¿no? Y dije, entonces no estaba mal. Vamos a leer una historia que encontramos en el libro de Samuel, en 1 Samuel capítulo 13. Y les voy a dar rápidamente un breve recordatorio de lo que sucede en esta historia antes de leerla. Y estamos hablando en esta historia de cuando Saúl llevaba un año reinando. Saúl llevaba un año reinando y estaban en medio de una situación un poco complicada. Tenían temor, tenían miedo por lo que estaba pasando con el pueblo que iban a pelear. Y de repente el pueblo se empieza a quejar. El pueblo se empieza a quejar de la situación que estaban viviendo. Y dice la historia que el rey Saúl, con tal de calmar o complacer al pueblo, ofrece un holocausto. Y de repente va llegando Samuel y le dice, oye Saúl, ¿qué hiciste? Y la respuesta de Saúl es que el pueblo estaba desesperado y yo ofrecí un holocausto. La pregunta de Samuel a Saúl, ¿qué hiciste?, no era porque no supiera lo que había hecho Saúl, sino que Saúl había hecho algo que no le correspondía. En aquellos entonces el ofrecer holocausto, el levantar un altar para Dios, era trabajo exclusivo de los sacerdotes, de los profetas. Entonces Saúl no era profeta. ¿Qué era Saúl? Era el rey, era el primer rey de Israel. Entonces Samuel se acerca y le pregunta, Saúl, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Tú puedes decir, bueno, le ofreció un holocausto a Dios. Bueno, quiso agradar a Dios, pero realmente no quiso agradar a Dios. Él quería agradar al pueblo. Y en el Antiguo Testamento nosotros estamos sitiados y recordemos que solamente en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían esta facultad, pero para ofrecerlos tenían que presentarse limpios delante de Dios. Entonces lo que había hecho Saúl no era algo digno de recibir de parte de Dios. Por eso Samuel le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? A raíz de esto que hizo Saúl, dice la palabra que Dios habla con Samuel y le dice, a partir de este momento he dejado de ver a Saúl como rey. Y es triste, ¿no? Pero fíjense lo que pasa inmediatamente. Samuel le dice, has hecho bien, algo loco, has desobedecido el mandamiento del Señor. Entonces, por lo tanto, él quiere que, él ha dicho que tú y tus descendientes van a perecer para siempre. Ahora tu reino ya no perdurará. El Señor quiere un hombre que le obedezca. Por eso ha buscado un varón conforme a su corazón. Y eso es lo que le dice Samuel a Saúl en estos momentos. Y se va. Pero Saúl sigue siendo rey. Ahora, sigue siendo rey, pero ya no con la cobertura como la tenía anteriormente de parte de Dios. Y aquí es donde empieza la historia. Y estamos leyendo 1 Samuel 13 y vamos a leer desde el versículo 15. ¿Ok? Le pedí a nuestro amigo Yeyo que lo pusiera en las pantallas porque voy a leer una traducción diferente.
y quiero que ustedes me sigan. Es la Nueva Biblia Viva la que voy a leer y me gustaría que me acompañaran. ¿Le pusiste la NBI? ¿No? Bueno, está bien, no hay problema. Entonces, síganla ahí y yo les leo, ¿ok? Vamos a leer desde el versículo número 15. Dice: sin más, Samuel se fue de Gilgal a Gibea de Benjamín. Y dice: cuando Saúl contó los soldados que aún estaban con él, encontró que eran solo 700. Saúl y Jonatán y estos 700 hombres pusieron su campamento en Gibea de Benjamín. Pero los filisteos quedaron en Micmas. Tres compañías de merodeo salieron del campamento filisteo, una hacia Ofra en la tierra de Sual, otra hacia Bet Jorón, y la tercera se dirigió hacia las alturas que dominaban el valle de Sebollín, hacia el desierto. En aquellos días no había herreros en todo Israel, porque los filisteos no se los permitían por temor de que los hebreos hicieran espadas y lanzas. Cuando los israelitas necesitaban afilar los arados, los discos, las hachas o las hoces, tenían que llevarlas a un herrero filisteo. Esto era lo que se cobraba por afilar la punta de un arado, 8 gramos de plata; por los asadores, 8 gramos de plata; por las hachas o las hoces, 4 gramos de plata; y por componer las aguijadas, 4 gramos de plata. En todo el ejército de Israel no había una sola espada ni lanza, salvo las de Saúl y Jonatán. Mientras tanto, él pasó hacia Micmas, había sido tomado por un contingente del ejército filisteo. Fíjense lo que narra esta historia. Habla acerca de que Saúl con su hijo Jonatán habían ido a cierto lugar, y solamente dice que iban con él 600 soldados. Pero la Biblia dice que ya solamente iban con él 600 soldados. Esto nos hace entender que antes de la desobediencia de Saúl iban más soldados con él. Pero cuando Saúl contó los soldados que aún estaban con él, o sea, otros desertaron, otros se fueron, pero los que estaban con él dice que eran como 600. Y dice: Saúl y Jonatán, junto con estos 600 hombres, pusieron su campamento en Gibea de Benjamín. Y nos vamos a ir al versículo 19. Y el versículo 19 nos da una pauta acerca de lo que queremos hablar. Cuando el pueblo de Dios se vio sitiado, porque recordemos que dice que los filisteos, unos se fueron a un lado, otros a otro y otros a otro lado. Los emboscaron, los rodearon. Y dice que cuando el pueblo se vio emboscado, se vio rodeado, empezaron a tener cierto temor. Pero el 19 dice: en aquellos días no había herreros en todo Israel, porque los filisteos no se los permitían por temor de que los hebreos hicieran espadas y lanzas. No había herreros. La herrería es una profesión muy antigua. La herrería tiene que ver con el arte de trabajar el fierro, el hierro, el metal, el acero. Tienen la habilidad de hacer figuras, de hacer formas con un pedazo de metal. Pero lo más importante, por el cual nos marca la historia que en aquellos días no había herreros, lo menciona en un momento de guerra. En aquellos entonces no había pistolas, en aquellos entonces no había cañones, no había aviones, no había bombas, no había nada de eso. En aquellos entonces las peleas eran solamente con espadas, con flechas, con arcos, con lanzas, pero nada de otra cosa existía. Entonces es como si nosotros en estos tiempos escucháramos que un ejército va a ir a la guerra, pero ese ejército no tiene pistolas,
no tiene aviones, no tiene barcos de guerra. En pocas palabras, los soldados solamente traen su cantinflora llena de agua y con eso tienen que ir a pelear. Entonces, si yo les pregunto cuál sería el destino, cuál sería el final de este ejército sin armas, ¿cuál sería según ustedes? Cuello, muerte. Entonces, dice la palabra que en aquellos días no había herreros. Esto significa que Israel no tenía armas. No tenía armas, no porque a lo mejor no tuvieran el dinero, porque más adelante dice lo que costaba ir a hacer cosas con los filisteos, y ahorita lo vamos a leer. No tenían armas, no porque no tuvieran metal, no porque no tuvieran hierro. A lo mejor incluso hasta tenían espadas, pero sin filo. Entonces dice que en aquellos días no había herreros. ¿Por qué? Dice que no había herreros por la razón de que los filisteos no se lo permitían, porque tenían miedo de que estos hombres hebreos hicieran espadas e hicieran lanzas. Hoy en día es importante entender que nuestras vidas espirituales están en una batalla constante. Dice la Biblia que nuestra pelea o nuestra lucha no es contra carne y no es contra sangre, sino contra huestes y potestades que habitan en las regiones celestes. Y es como si nosotros, en medio de nuestro pueblo, no hubiera herreros. Es como si en medio de nuestro pueblo ahorita no hubiera quien nos estuviera equipando, quien nos estuviera enseñando a entender la palabra de Dios, quien nos estuviera enseñando a cómo orar, quien nos estuviera enseñando a cómo buscar de Dios, si no hubiera quien nos estuviera discipulando. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones. Porque es importante el discipulado. Pero para que haya discípulos tiene que haber un discipulador, tiene que haber un maestro. Imaginémonos un mundo sin maestros. Van a decir: ya existe, porque se van todos los días a huelga, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando los maestros se van a huelga? No hay clases. Tus hijos dejan de aprender. ¿Qué pasó en estos años de pandemia? Por más que los niños se conectaban a clase, fueron 2 años que no se vio un avance. Porque no había ese ejemplo, no había esa enseñanza buena. Entonces, en nuestros tiempos, el herrero vendría siendo el maestro que discipula. Pero dice la palabra que no había, fíjense, en Israel, el pueblo de Israel, el más poderoso, el que ganaba batallas, el que representaba al Dios de los ejércitos, no tenía quien le fabricara armas. Y yo recuerdo que en el libro de Éxodo, la Biblia nos habla acerca de hombres que fueron llenados de poder, que fueron llenados del Espíritu Santo para hacer cosas para el servicio de Dios. Éxodo 31:3 nos dice: y he dotado a tal persona con el Espíritu de Dios para toda arte. Y de repente nos damos cuenta que no hay quien haga armas, no hay herreros. La razón era porque los filisteos se habían apoderado de esa profesión. Pregunta para nosotros hoy en día: ¿quién se está apoderando de la educación de tus hijos? ¿Quién se está apoderando de la educación de tus hijos? ¿Quién? Hay muchas cosas, ¿no?, que pudiéramos enumerar y mencionar. Pero recuerden que todas las cosas no fueron creadas para el mal. El detalle es que el hombre les ha dado un mal uso.
el hombre, nosotros nos hemos encargado de darle mal uso a las cosas que Dios ha creado. Hasta a los animales les damos mal uso. Yo les contaba hace tiempo que una persona iba a abrir una tienda de ropa hace algunos años y me dijo: ¿me haces un diseño para mi tienda de ropa? Y yo le dije: sí. Y le hice un diseño bien bonito y le puse se me fue el nombre de los que voltean el cuello así bien machine, un búho. Le puse un búho y me dice: está bien bonito, pero quítale el búho porque el búho es del diablo, me dijo. Y yo dije: en la palabra en ningún lado dice que el diablo creó los animales. Si lo encuentran me dicen. Usó a un animal y hoy en día usa varios, ¿verdad? Así yo pues. Usó un animal, pero no quiere decir que la serpiente es mala. El humano se ha encargado de atribuir cosas al diablo que le pertenecen a Dios. Tecnología, qué padre, ¿ah? ¿Para qué la usas? O sea, está bien, ¿para qué la usas? El detalle no está aquí. El detalle siempre va a estar aquí. Televisión, antes culpábamos a la televisión. Yo me acuerdo que cuando recién empecé la iglesia, el cine, el cine, ¿verdad? La radio, ¿para qué la usa? O sea, el detalle no está en lo que hay. El detalle es cómo lo usas. El problema no radica en la tecnología, el problema radica en el corazón del hombre. Yo veo personas que usan redes sociales, yo veo personas que usan internet, yo veo personas que usan todo tipo de tecnología con un mensaje de bendición. Entonces, el problema no está aquí. El problema está aquí. Dice la Biblia: engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Entonces, el pueblo de Israel no tenía herreros porque los filisteos se habían encargado de que no hubiera herreros que les hicieran armas. Hoy en día el mundo se está encargando de que nosotros como creyentes, como evangélicos, como cristianos, dejemos ciertas herramientas que nos equipan a nosotros para poder pelear. Si es cierto, de 10 contenidos, 2 son buenos. O sea, sí es cierto. No voy a decir que no, sí es cierto. Pero la Biblia nos dice una verdad y dice que angosto es el camino que lleva hacia la salvación. Esos 2 buenos contenidos representan el camino angosto. Los otros 8 contenidos representan ese camino amplio por el cual todos van, pero su camino, su fin es de muerte. Entonces, hoy en día, los filisteos, el mundo, se está encargando que nosotros no tengamos herreros, porque sabe que si nosotros empezamos a discipular, si nosotros empezamos a equipar a la gente, vamos a empezar a hacer espadas y vamos a empezar a hacer lanzas. Pregunta: ¿quiénes vendrían siendo esas espadas y quiénes vendrían siendo esas lanzas? Nuestros hijos, nuestras generaciones, aquellos que vienen detrás. Por eso es importante que tú y yo entendamos que se necesitan herreros hoy en día. Se necesitan herreros. Hay un programa en la televisión que me gusta y creo que se llama Fuego contra el Hombre, algo así. Esa cosa es donde hacen las armas, esa. Y les dan un pedazo de fierro y les dicen: tienen que hacer cierta espada. Y yo los veo y digo: ¿y cómo van a hacer una espada? Y empiezan a hacer con su martillo, con su fuego, empiezan a calentarlo y le empiezan a pegar y le empiezan a pegar.
Y yo he visto cómo de tanto martillazo a veces la espada y la lanza se llega a quebrar, se llega a astillar, pero de repente ellos dicen, la puedo arreglar de esta manera. Y empiezan a usar su imaginación, su creación, y crean una espada bien padre. Y una vez que está hecha la espada, tienen que pasar ciertos retos para ver si su espada cumple con los mínimos requisitos que se necesitan para pasar la siguiente etapa: resistencia, precisión, filo. Y ahí están unos cochitos colgados ya muertos, ¿verdad? Y les dan bien duro. Y se ve cómo entra la lanza y corta. Hay otras que no entran. Y le dicen al herrero: te faltó filo, estás eliminado. Y solamente los más diestros son los que van avanzando hacia las finales. Y yo digo, es un arte el crear armas. El que tú creas que la educación de nuestros hijos es fácil, déjame decirte que estás equivocado. Si tú crees que la educación de tus hijos es fácil, estás equivocado. Si tú crees que el discipulado es fácil, también estás equivocado. Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Pero el mundo no quiere que haya herreros dentro del pueblo de Israel. No quiere que haya maestros. No quiere que haya personas que tomen el compromiso de decir: yo quiero discipular. Entonces nosotros tenemos que tomar ese compromiso y no darle entrada a los filisteos para que no nos permitan hacer armas que nos van a ayudar en el momento de la guerra. El siguiente versículo dice así, fíjense, el 20: cuando los israelitas necesitaban afilar los arados, los discos, las hachas, las hoces, tenían que llevarlas a un herrero, ¿qué? Filisteo. Eso está bien tremendo, Pregunta: ¿alguien sabe quiénes son los filisteos? Más bien, ¿alguien no sabe quiénes son los filisteos? ¿Alguien no sabe qué representa el pueblo filisteo? El pueblo filisteo era el enemigo número uno del pueblo de Dios. Hoy en día el enemigo número uno del pueblo de Dios es el mundo. Entonces es como si tú dijeras hoy en día, como hijo de Dios, y dijeras: no hay quien le enseñe la Biblia a mis hijos, voy a llevarlos al mundo para que se las enseñe. Algo así. Dice que cuando ellos necesitaban afilar ciertas de estas cosas, tenían que ir con los filisteos. Tenían que aventurarse con los filisteos. Ahora, vuelvo a preguntar: ¿quién eran los filisteos? El enemigo, el pueblo enemigo del pueblo de Dios. Entonces, si los filisteos les daban la gana en esos momentos, es un israelita, cuello. Por eso nosotros tenemos que entender que los responsables de la educación de nuestros hijos, los responsables de la educación en la congregación, somos nosotros. Y el día de ayer hablábamos, Raúl, el pastor y yo, y decíamos: ya vamos a acabar Crece. ¿Quiénes están en Crece aquí? El domingo terminan. Qué padre. 24 lecciones, una por semana, más los días de descanso. ¿Cuántos meses fueron? ¿Quién se acuerda cuándo empezaron Crece? Mari, ¿cuándo empezamos Crece? ¿Mande? 6 meses. 6 meses estudiando Crece. Al libro morado de Raúl, porque tenemos otro que va empezando con Ramón, les quedan 2 lecciones. Y aquí están unas del libro morado. Qué padre. Les quedan 2 lecciones nada más.
Y si tú les preguntas a cada una de las personas que están tomando esos estudios que si les ha costado, te van a decir que sí. Llegar a las 9 de la mañana los domingos, ahorita en calor como sea, pero en frío, dejar las cobijas, porque teníamos que estar aquí a las 9. Las mujeres se levantan como a las 4 de la mañana, ¿no? Para alcanzar a los hombres 10 para las 8 y vámonos. No, exageré, 10 a las 8:30 y vámonos. Entonces cuesta. Y el versículo 21 nos dice lo siguiente: esto era lo que se cobraba por afilar la punta de un arado, 8 gramos de plata. Por los azadones, 8 gramos de plata. Por las hachas y las hoces, 4 gramos de plata. Y por componer las aguijadas, 4 gramos de plata. O sea, tenía un costo. Aparte de que no había herreros, aparte que tenían que ir con los filisteos, todavía tenían que pagarles. Todavía tenían que pagarles. La Biblia nos enseña un versículo y dice que no demos nuestras perlas ¿a quién? A los puercos. Cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad que el rey de Egipto los tenía, dice que cuando iban a salir, Dios puso gracia en los filisteos, en los israelitas. Dios puso gracia en los israelitas delante de los ojos de los egipcios. Y los egipcios, ¿qué hicieron? Les dieron joyas. Cuando Dios está en el lugar, en vez de tú dar, alguien te va a venir a dar. Y te van a dar los más mundanos del mundo mundial, que eran los egipcios. Les dieron todo tipo de joyas para que se fueran al desierto. Y ahí van los israelitas y con esas joyas hacen un becerro. O sea, por favor, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que Dios siempre ha querido bendecirte. Pero aquí el pueblo de Israel le estaba pagando a los filisteos para que le hicieran trabajos. No solamente los habían oprimido y los habían dejado sin herreros, sino que hasta ahora les cobraban por hacerles trabajos. ¿Te suena familiar eso? Yo no estoy en contra de la psicología, yo respeto a los psicólogos y me gusta la psicología. Y gracias a Dios por los cristianos que estudiaron psicología. Pero nosotros estamos pagando a veces psicólogos, a veces psiquiatras, a veces tantas cosas para que afilen a nuestros hijos, para que medio nos lo arreglen, ¿no? Cuando el trabajo debería ser de nosotros. Pero el problema está en que nosotros no estamos siendo discipulados y por lo tanto no vamos a poder discipular. Vuelvo a decirlo, el problema no radica en esto, sino el problema está en nuestro corazón. Entonces, si ellos querían arreglar cualquiera de estos aparatos, si se fijaron, ninguno de esos eran armaduras. ¿Qué era lo que les arreglaban? Les arreglaban por afilar la punta de un arado, azadones, por arreglar hachas, hoces y por componer aguijadas. Todos estos eran instrumentos para trabajos. Ninguno era para pelear. Ninguna era para pelear. Yo sé que hoy en los pueblos se agarran hachazos de ahí, pero no eran para pelear las hachas, para pelear en las espadas y las lanzas. Entonces los filisteos tampoco eran tan tontos. No les arreglaban, no les afilaban lo que podía causar problema para ellos, en este caso las armas. Si tú llevas a tu hijo hoy en día a una consejería, a un psicólogo, posiblemente te lo va a arreglar de otras cosas menos de lo que tú esperas. Hoy en día la psicología
la consejería tiene prohibido tratar de decirle a una persona que tiene un problema de identidad de género que está mal, porque ella está atentando contra la libertad de género y puede perder su licencia para ejercer esta profesión si se le aconseja. ¿Te suena conocido esto? O sea, te lo puedo arreglar de otras cosas, pero no de lo que me puede afectar a mí como mundo. Y nosotros tampoco los podemos arreglar. ¿Por qué? Porque no estamos siendo discipulados, porque no estamos teniendo una verdadera intimidad con Dios y queremos que el mundo arregle lo que nos corresponde a nosotros arreglar. Y el mundo no te lo va a arreglar. El mundo te va a querer arreglar cosas que no le afecten a él. Pero todo lo que tenga que ver con identidad de género, todo lo que tenga que ver con lo que sea de Dios, no te lo van a arreglar. Y tú ahí estás pagando, ¿verdad? Nosotros cuando estaban enfermos nuestros niños, y un compadre también tenía enfermas a sus niños, íbamos con el mismo doctor y de repente vemos la casa del doctor y mira la casa que le acabamos de hacer al doctor, ¿no? De todo lo que le pagamos al pediatra. Y te cuesta, o sea, realmente te cuesta. Ahora, vamos a empezar a concluir. 22. Si pensaste que era el mayor problema lo que acabamos de leer, no. ¿Me acompañan a leer esto? Vamos a leerlo desde las pantallas. A la 1, a las 2 y a las 3. En todo el ejército de Israel no había una sola espada ni una lanza, salvo las de Saúl y Jonatán. ¿Quién eran Saúl y Jonatán? ¿Quién eran? Pues era el rey y el hijo del rey. Ahí es donde está el problema. Como rey, tú te tienes que preocupar porque tu ejército esté equipado. Ah, qué padre, yo sí tengo espada, yo me puedo defender. Ah, qué padre, mi hijo, el junior, tiene espada, él se puede defender. Pero ¿y los demás? Primero los dientes y después los parientes, ¿verdad? Yo cuando empiezo a decir estos dichos me siento viejito. Yo les escuchaba hace años y no les entendía y decía, ay, los viejitos y sus dichos, ¿no? Entonces, cada que yo digo un dicho que escuché de mis papás o de personas grandes y hoy las digo, estoy cayendo en cuenta que ya estoy viejito. Y este versículo a mí me impacta y dice, en todo el ejército de Israel, en todo. Aquí estamos hablando solamente de 600 que se quedaron, pero aquí no habla de los 600, aquí habla de todo el ejército. En todo el ejército de Israel no había una sola espada ni una sola lanza. Esto es lo más triste de la historia. Y esto vendría a ser lo más triste de una congregación, vendría a ser lo más triste del pueblo de Dios, si solamente los pastores o si solamente los líderes viéramos por nosotros mismos. Saúl tenía espada, pues si vienen 2, 3 los mato, ¿no? O sea, tranquilamente tengo con qué defenderme. Mi hijo también tranquilamente tiene con qué defenderse. Pero ¿y los otros 600? Dijera el comercial, ¿y la Cheyenne, pa? ¿Verdad? ¿Y los otros 600? ¿Qué onda con esos 600? Entonces debe de crecer en nosotros como autoridad una necesidad por equiparlos a ustedes. Debe de haber en nosotros un amor, una pasión porque ustedes estén preparados. Dice la Biblia que en los últimos años, en los últimos días, el corazón de muchos, a causa de la maldad, se va a enfriar.
que el corazón de muchos a causa de la maldad se va a enfriar. Entonces yo no tengo que desconocer los tiempos que vienen, porque si yo los desconozco solamente estaríamos jugando a una iglesia, ¿no? Es como cuando te sientas con tus hijos a jugar al cafecito, al tecito, y agarras del vasito vacío y le tomas. Le tomas creyendo que hay café, pero no hay. Agarras el plato, el tenedor y le comes creyendo que hay, pero no hay. Algo muy similar sucede cuando nosotros venimos a la iglesia y tomamos cafecito donde no lo hay. Pensamos que estamos comiendo, pero no estamos comiendo. Entonces el discipulado no depende solamente que yo te predique. El discipulado depende de que yo te enseñe a comer, de que yo te diga cómo preparar la comida. Cuenta la historia hace siglos atrás, bueno, hace un siglo atrás, no sé de las del 2000 para acá, pero del 2000 para atrás. Cuenta la historia que las mamás, cuando sus hijas se iban a casar, las enseñaban a cocinar. Cuenta la historia que ya les habían enseñado a lavar. Cuenta la historia que ya les habían enseñado un montón de cosas que tenían que ver con la casa. Cuenta la historia. Cuenta la historia de un pueblo llamado pueblo de Dios, llamado cristianos, que compartían la palabra de Dios en las casas y que cada día se añadían más a la iglesia según Dios quería que se fueran añadiendo, y la iglesia crecía. Estoy hablando del libro de Hechos. Cuenta la historia que eso sucedía. Hoy en día, ¿qué pasa con nosotros? Entonces, ¿qué padre Saúl tenía espada? ¿Qué padre su hijo tenía espada? Pero los demás no tenían, y aquí es donde radicó el problema. Que el rey estaba preocupado por sí mismo, por su hijo, por ofrecer cosas que no le correspondían y no por hacer lo que le correspondía. El rey no tenía que presentar holocaustos a Dios, el rey tenía que preparar a su pueblo para la guerra. Y es nuestra responsabilidad como autoridades capacitarlos a ustedes para la guerra. La pregunta es: ¿nosotros estamos comprometidos como iglesia a capacitarlos? ¿Nosotros estamos comprometidos como iglesia a darles las herramientas que ustedes necesitan? Nosotros como iglesia, como líderes, estamos comprometidos a que ustedes crezcan espiritualmente. El reto aquí es: ¿estarías dispuesto a tomar esa arma? ¿Estás dispuesto a sacrificar un poco lo que no edifica por lo que sí te va a edificar? ¿Estarías dispuesto a velar primero por tu familia antes que por cualquier otra cosa? ¿Estarías dispuesto? Porque las herramientas se nos están dando. Cuando yo recién llegué a la iglesia, yo tenía unos amigos, y hasta la fecha son mis amigos, y andábamos por allá en un rancho con ellos, y era un día miércoles, me acuerdo, como a las 5:30, y creo que andábamos ahí cazando conejos, ¿no? Para comer. Y de repente uno le dice al otro: ¿qué día es hoy? Es miércoles.
Oh, ya nos tenemos que ir al instituto bíblico. Y yo dije, ¿un instituto bíblico? ¿Qué es eso? Les dije. Y dijeron, no, es que nos dan clases de la Biblia y quién sabe qué. Yo estaba recién llegado a la iglesia. Y les dije, hey, ¿puedo entrar? Y me dijeron, sí, vamos. Estaban en primer semestre, vamos. Y llego y se me queda viendo Ricardo Holguín. ¿Sí lo conociste, Iram? Se me queda viendo Ricardo Holguín y dice, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Y yo, no, pues Pedro, ¿no? Y le dicen mis amigos, ¿quieren entrar al instituto? Y llevan como 2 o 3 semanas, no, ni siquiera llevaban mucho tiempo. Y dice, qué padre, dice, pero primero tiene que ir a principios básicos. Y salí bien contento y dije, pues voy a entrar a principios básicos. Me fui a principios básicos, al libro morado, no, discipulado se llamaba en aquel entonces. Me mandaron a un discipulado primero, ya acabé. Terminé el discipulado, que fue como de medio año, y entonces dije, ahora sí voy a entrar al instituto. Para eso mis amigos ya me llevaban un semestre adelantado. Empecé a estudiar el instituto y fue lo que hizo que yo me afirmara en las cosas de Dios, el estudiar. Y el instituto era los miércoles de 6 a 9, eran 3 materias, de 6 a 7, de 7 a 8 y de 8 a 9. Por 2 años y medio más el discipulado, nos aventamos 3 años de estudio. Después, en el 2006, sale la oportunidad de ir a estudiar pastorado a la ciudad de Dallas, Texas, a otro país, en otro idioma. Y me dice el pastor, ¿quieres ir? Y le dije, sí quiero ir. Aplico en noviembre y la idea era que entrara hasta agosto. Y me dicen, te aceptamos, entras en enero. No tenía tiempo de nada. Y acepté el reto y me fui. ¿Qué te quiero compartir con esto? Que soy bien inteligente, no soy bien inteligente. Que tengo mucho estudio, me falta mucho. Aún sigo estudiando. Lo que te quiero compartir es que nunca dejes de querer alimentarte de la palabra de Dios. Porque cuando tú dejas de alimentarte de la palabra de Dios, estás en riesgo tú y está en riesgo tu familia. Porque dejas de ser herrero que discipula a sus hijos, que les da filo a esas lanzas, que les da filo a esas espadas. Y si dejas de hacer eso, vas a tener que pagar porque alguien te los afile. Y lo triste es que el filo que les van a dar no es de acuerdo al filo que Dios quiere que tengan. Hoy muchas personas están con un problema de identidad de género porque no tuvieron un papá en casa y permitieron que alguien de afuera tomara ese rol. Es triste la situación que estamos viviendo, como triste era la situación que tenían Saúl y Jonatán con un ejército sin espada y sin lanza. Está triste, ¿verdad? Pero hay una canción de un amigo, no es amigo, es conocido. Y yo lo conozco, él no me conoce a mí. He ido a conciertos de él y todo bien padre. Se llama Edgar Lira. Y él tiene una canción que dice: hay una esperanza para el mundo hoy. Búscala ahí en YouTube. Edgar Lira, hay una esperanza para el mundo hoy. Y su canción empieza diciendo: cuando escuchas en el noticiero que una bomba acaba de estallar, que millones hoy se mueren de hambre y que otro loco mata por matar. Dice: necesitas de entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual, que no quiere ver más al mundo, a los niños sin mamá y papá. Y continúa diciendo: él nunca escribió un libro ni un puesto público ocupó. Y empieza a cantar bien padre, pero el coro dice así: hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza a la humanidad. Y habla de Jesús.
A veces ponemos las canciones viejitas, mi esposa y yo, y eran bien modernas, ¿no? En nuestro entonces, y dicen mis hijos, ¿y esas canciones viejitas? El de Rojo y de Edgar Lira. Y nosotros nos sentimos todavía bien chavos cuando las oímos, y para ellos ya son viejitas, ¿no? Escucha este canto, búscalo, Edgar Lira, hay una esperanza para el mundo hoy. Y te vas a dar cuenta que a pesar de que el mundo cree que venció, mientras Dios no dé la última palabra, tú y yo podemos estar de pie. Si hasta el día de hoy hay iglesias abiertas, es porque es la voluntad de Dios que siga habiendo un discipulado. Pero si nosotros estamos comprometidos con enseñarte, la verdad es que estamos comprometidos con que tú aprendas, y va a haber herramientas para ti, para que tú puedas equiparte bien. Si yo te dijera, hey, hoy en la noche, por ahí escuché que hoy en la noche alguien se va a meter a robar a tu casa, ¿qué harías? Si te dijera, mira, aquí hay herramientas, aquí hay armas para que te defiendas, toma las que quieras. ¿Cuántas tomarías? La verdad, un montón de armas. Y en cuanto lo veas que intenta abrir la puerta, un escopetazo, ¿no? No estoy incitando a la violencia, solamente es un ejemplo. No, el pastor Pedro dijo que una escopeta para los ladrones. No, solamente estoy diciendo, ¿cómo te prepararías tú si supieras que hoy alguien va a intentar robar tu casa? ¿Cómo te prepararías si yo te dijera, aquí está todo para que te defiendas, agarra lo que quieras? La palabra de Dios es eso, es un armamento ilimitado para que tú puedas defender lo que Dios te entregó con mucho amor, que es tu familia, la Biblia. Pero tienes que agarrar ese armamento. Pero mi hijo, mi hija es así, agarra el armamento. ¿Que te va a costar? Sí te va a costar. Porque a veces agarramos el arma y ni siquiera la sabemos usar, ¿no? Y nos andamos disparando nosotros. Hay un programa que dicen emergencias bizarras o algo así, y cosas que quieren hacer en contra les suceden a ellos porque no saben cómo hacerlas. Entonces la Biblia tiene esas armas, pero permítenos, te pido permiso para que nos dejes discipularte. Danos la oportunidad de enseñarte, y a final de cuentas el más beneficiado eres tú. Yo no quisiera que en un futuro se dijera, y Pedro y su hijo solamente sabían cómo hacerlo. No me gustaría. Sí me gustaría porque mi hijo supiera, pero no me gustaría que solamente yo diga, solo él. Por eso te digo nuevamente, danos la chance, danos el permiso de equiparte. Por eso Dios dice, pruébenme ahora en esto. O sea, pruébennos, denos la oportunidad de equiparlos. Me decía alguien de los de Crece, pueden ponerse de pie. Me decía alguien de los de Crece, ¿y qué sigue después de esto? Vamos a ver qué sigue. Queremos buscar otro material que les haga crecer, que les haga entender lo que es ser parte de la iglesia. Pero hey, la congre es tuya también. Esto que tú ves alrededor es tuyo. Este lugar llamado púlpito, donde están los músicos, no es exclusivo de nosotros, también es tuyo. Hay la oportunidad de que te capacites, que desarrolles ese don, ese talento, y te pongas a machetear, a pelear. A mí me encantó cuando el pastor David dijo, hay que retomar los panderos. ¿Por qué? Porque mi hija es la primera interesada en que haya panderos. Yo dije, qué padre. Qué padre que se provea de una herramienta que mi hija va a poder usar.
Pero ¿qué puedes hacer tú por tu familia? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por tu familia? Lo que estés dispuesto a hacer por ellos, primero tienes que estar dispuesto a hacerlo por ti. Porque si eres un buen herrero, vas a poder crear buenas armas en contra del enemigo. Y no solamente van a tener armas los privilegiados, en este caso el rey y su hijo. No, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Cristo Jesús. Y las armas de nuestra milicia: el amor, la Biblia, la oración, una pasión por Dios. Esas son las armas de nuestra milicia. Te invito a que las pruebes, te invito a que las conozcas, te invito a que digas: hey, enséñame, déjate discipular, déjate enseñar, porque los tiempos que vienen son muy difíciles, muy difíciles. Señor Jesús, te doy gracias en esta noche, porque yo sé que eres tú, Dios, mostrando tu amor para con nosotros, queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Y yo te pido, Dios, para que tú pactes con nosotros, pactes con nosotros como iglesia, como pueblo, y que nosotros podamos probarte, Señor, en tantas cosas, y podamos ver el resultado de tu amor. La Biblia dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Señor, yo soy el primero que no está listo para lanzar ninguna piedra. Yo soy el primero, Señor, en hablar de perdón, de amor, de restauración, antes que de juicio. Y es por eso, Dios, que yo no quiero enjuiciar a nadie en esta tarde. Solamente quiero orarte a ti en amor, para que mis hermanos, para que estas familias hagan un pacto contigo, Señor, para equiparse con herramientas que les van a ayudar a resistir al diablo, para que él huya de nosotros. Bendigo a cada familia aquí representada y bendigo tu nombre, Señor, porque con amor eterno nos has amado. En el precioso nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Pueden tomar asiento. Que Dios les bendiga, y Yoxa nos dará los anuncios.